Era una noche gélida en Chicago, de esas en las que el viento parecía penetrar hasta los huesos. Las calles estaban tranquilas, salvo por el ocasional crujido de la nieve bajo sus pies. Ethan, un niño pequeño de no más de 11 años, se tambaleaba por la calle. Su fina chaqueta apenas lo protegía del brutal frío invernal. Sus zapatos, andrajosos y empapados, dejaban huellas en la nieve mientras avanzaba arrastrando los pies. Su cuerpo temblaba no solo de frío, sino también de hambre y agotamiento. Ethan nunca había conocido un hogar como otros. Desde que tenía memoria, la vida había sido en el orfanato, un lugar donde los niños eran olvidados, donde el calor escaseaba y donde el amor era una palabra que nunca se pronunciaba. Había pasado años allí viendo a familias ir y venir, pero nunca nadie lo había elegido. Nadie lo había mirado como si importara, como si valiera la pena salvarlo. Gracias por ver la siguiente parte. Me encantaría saber qué tipo de historias te contarían. Me gustaría leer y, por favor, ver la historia completa. Si te gusta mi historia, dime qué piensas. Dale me gusta al comentario número 100. Las últimas semanas habían sido particularmente duras. Los fuertes vientos invernales habían soplado a través de las grietas en las paredes del orfanato y no había suficiente calefacción para mantener calientes a los niños. Ethan se había cansado de esperar un milagro que nunca llegaría. Con el corazón apesadumbrado por años de abandono, finalmente decidió dejar las calles, aunque el peligro parecía mejor que las frías y estériles paredes del orfanato, donde a nadie le importaba. Así que corrió hacia Miles, sin saber a dónde se dirigía, pero sabiendo que no podía quedarse otra noche en ese lugar. No tenía dinero ni comida, solo la determinación de sobrevivir mientras se adentraba en el corazón de Chicago, la ciudad que era a la vez vasta e impersonal. Notó un pequeño destello de esperanza en la distancia, brillando como un faro en la tormenta. Era una mansión. Las luces eran cálidas y acogedoras. Seguramente alguien allí se apiadaría de él. Tal vez le ofrecerían comida, tal vez refugio, tal vez solo un lugar para descansar. Su cuerpo cansado arrastraba los pies al llegar a las grandes puertas de la mansión. La alta verja de hierro podrido se cernía sobre él, pero apenas lo notó. Con un estallido de la poca energía que le quedaba, empujó la puerta y se acercó. Tenía las manos entumecidas por el frío. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, pero aún así logró golpear débilmente. La tormenta afuera aullaba de fondo mientras esperaba. Medio desplomado contra la puerta. Su visión se nublaba por el mareo. Sus labios estaban pálidos y sus dientes castañeteaban con tanta fuerza que apenas podía evitar que chocaran. Su mundo se reducía a nada más que el dolor en su estómago, el frío en su piel y la esperanza de que alguien, quien fuera, abriera la puerta dentro de la mansión. Ryan estaba sentado frente a un gran ventanal. Su mirada, perdida en la noche invernal, el fuego crepitaba suavemente en el fondo de su extensa sala de estar, proyectaba sombras sobre los costosos muebles. Él era el dueño de un imperio, un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar: lujo. Lo rodeaba todo pulido, perfecto e inmaculado, pero debajo de todo, había un vacío persistente en su interior, uno que ninguna riqueza podía llenar. Ryan había sido como el niño de la puerta una vez que había sido pobre, abandonado a su suerte en las calles heladas de la ciudad. Había sobrevivido con sobras, encontrando calor donde podía, y la mayoría de las veces, esas puertas a las que llamaba permanecían cerradas. Nadie lo había acogido, a nadie le había importado. Así que cuando Ryan escuchó el débil golpe en la puerta, no esperaba nada fuera de lo común. Su vida, rodeado de sirvientes en la alta sociedad, rara vez ofrecía sorpresas, pero al abrir la puerta se quedó paralizado. Frente a él había un niño, apenas un niño, cuyo rostro estaba pálido por el frío, su ropa empapada y rasgada. Los labios del niño eran de un morado oscuro, sus ojos abiertos de par en par por la desesperación. El corazón de Ryan dio un vuelco al verlo. Los ojos del niño estaban vacíos, desprovistos de esperanza, pero en ellos Ryan vio algo familiar,
¿qué haces? Ryan preguntó con voz baja y áspera. Isen abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. Le castañetearon los dientes, y antes de que pudiera hablar, su frágil cuerpo se desplomó de rodillas a los pies de Ryan. La visión del niño, tan débil y vulnerable, desencadenó algo en lo profundo de Ryan. Sintió una oleada de recuerdos que inundaban su mente. Recuerdos que había enterrado durante tanto tiempo. Ryan no dudó. Sin pensarlo 2 veces, se agachó y tomó a Isen en sus brazos. El niño era ligero, tan ligero que casi se sentía como si no pesara nada. Ryan no sabía por qué, pero algo en su interior lo impulsó a actuar. Sin decir una palabra, Ryan cargó a Isen adentro, cerrando la puerta tras ellos. La calidez la mansión los envolvió, pero Isen permaneció frío hasta la médula. Temblaba incontrolablemente, su pequeño cuerpo se estremecía en los brazos de Ryan. Ryan lo recostó cuidadosamente en el gran sofá, cubriéndolo con una gruesa manta de lana. «Quédate con él». Mi pequeño Ryan susurró casi para sí mismo. Sintió una extraña conexión con este chico, este frágil niño que le recordaba al chico con el que solía estar solo. El fuego abandonado crepitaba en la chimenea y la mirada de Ryan se suavizó al ver a Isen, que seguía temblando en sueños. No podía explicar por qué, pero sabía que este era el momento que había estado esperando, el momento en que el pasado y el presente chocarían de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. ¿Qué opinas de la decisión de Ryan de ayudar a Isen? ¿Crees que a veces estamos destinados a cruzarnos con ciertas personas por alguna razón? Si crees que Ryan tomó la decisión correcta, dale a me gusta y comenta 100 abajo. También, ¿desde dónde estás viendo? Cuéntanos en los comentarios. Un nuevo comienzo. La mansión era un lugar de contrastes, opulencia en cada rincón, pero inquietantemente silencioso. Ryan se sentó junto al fuego observando las llamas bailar mientras bebía su bebida. La calidez del fuego no llegó a la parte fría de su alma, pero el momento en que trajo a Isen adentro se sintió extrañamente como la primera cosa real que había hecho en años. No podía quitarse la imagen de los ojos del niño, ojos llenos de desesperación, igual que los suyos una vez. Ryan sabía lo que era sentir frío y estar solo. Lo había vivido, pero también había encontrado una salida a la oscuridad. Había construido un imperio, ascendido a la cima del mundo empresarial y se había rodeado de todas las comodidades materiales que cualquiera podría desear. Sin embargo, a pesar de todo lo que tenía, siempre había un vacío en su corazón que ningún lujo podía llenar. Ninguna cantidad de dinero o poder había podido curar las heridas de su pasado. Pero algo en la llegada de Isen había despertado una parte de él que había olvidado hacía mucho tiempo. La fragilidad del niño le recordaba demasiado a su propia vulnerabilidad de cuando era más joven. El mero hecho de que el niño hubiera aparecido en su puerta solo y desesperado parecía como si el destino hubiera intervenido. No podía explicarlo, pero sentía el peso de la responsabilidad oprimiéndolo. El cuerpo de Isen aún estaba frío cuando Ryan regresó al sofá. El rostro del niño había perdido algo de su fuerza, pero permanecía inconsciente, temblando intermitentemente. Ryan lo cubrió con otra manta. Sus manos temblaban ligeramente al hacerlo por primera vez en mucho tiempo. Tenía a alguien que lo cuidara. No se trataba solo de la mansión ni de la riqueza, sino de la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesitaba, de ofrecerle un tipo de atención que nunca había recibido de niño. Una criada entró en la habitación con una bandeja con una taza de té humeante. «Señor Montgomery», dijo en voz baja, colocando la bandeja en la mesa de centro. «Preparé té para el niño. Estará bien». Ryan la miró con el rostro suavizándose. «No lo sé», respondió. «De verdad, pero ya no está solo». La criada asintió y salió de la habitación, dejando a Ryan sentado en silencio. Con Isen, a medida que pasaban las horas, la tormenta exterior comenzó a amainar y los fuertes vientos que habían sacudido la mansión toda la noche se desvanecieron. En el interior hacía calor, pero Isen permaneció congelado en su sueño.
Los pensamientos de Ryan vagaban mientras observaba al niño. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Cómo terminó así? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Qué lo había llevado a escapar del orfanato y vagar solo por las calles? Las respuestas estaban fuera de su alcance. Pero Ryan no pudo evitar sentir una profunda empatía por el niño. Una vez había sido igual de desesperado, aunque sus luchas habían estado ocultas tras muros de riqueza y poder. Había trabajado toda su vida para construir lo que ahora tenía. Salir de la pobreza y entrar en un mundo que parecía muy lejano al suyo. Pero cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que el éxito había tenido un precio. Su mente se remontaba a su propio pasado, los años que pasó en hogares de acogida, pasando de un hogar a otro, sin pertenecer nunca realmente. En cualquier lugar donde recordara la noche que pasó solo en edificios abandonados mendigando comida o llamando a puertas que nunca se abrían, recordaba el frío, el hambre y la sensación de que a nadie le importaba si vivía o moría, y se preguntaba cuántos otros niños como Ethan habría en el mundo vagando en el frío esperando que alguien les mostrara un poco de amabilidad. Ryan se pasó la mano por el pelo, dejando escapar un profundo suspiro. No podía dejar que Ethan se escapara como lo había hecho. Tenía que haber algo más que pudiera hacer por el niño que simplemente ofrecerle refugio por una noche. A la mañana siguiente, Ethan se despertó con el olor a comida caliente. Su estómago rugió, recordándole lo vacío que había estado durante días. Abrió los ojos, parpadeando ante la luz de la habitación y se incorporó lentamente. Sentía el cuerpo dolorido como si hubiera pasado toda una vida de dificultades en una sola noche. Miró a su alrededor confundido y vio Grand Sur, inks, muebles caros, pisos de mármol, detalles dorados. Este no era el lugar donde se había quedado dormido. De hecho, no podía recordar cómo había llegado allí. Lo último que recordaba era estar afuera, con la tormenta acercándose, y luego el recuerdo del hombre amable que lo llevaba dentro de la Red Flu. Ethan retrocedió sintiendo una punzada de vergüenza. No merecía estar en un lugar como este. Solo era un chico sucio y frío que no tenía a dónde ir. Ryan entró en la habitación con una bandeja de comida. «Buenos días», dijo con una cálida sonrisa. Dejó la bandeja en la mesa, junto a la cama de Ethan. «¿Cómo te sientes?» Ethan parpadeó, sin saber cómo responder. «Estoy bien», murmuró, sin creer del todo sus propias palabras. Nunca se había sentido realmente bien en su vida. «¿Dónde estoy?» «Estás en mi casa», respondió Ryan, sentándose a su lado. «Sé que debe ser confuso, pero no podía dejarte fuera». Los ojos de Ethan se abrieron de par en par. Lo habían llevado a la casa de un extraño. Este hombre, Ryan Montgomery, lo había visto en su peor momento y había decidido ayudarlo. ¿Pero por qué no tenía respuestas? Solo una sensación de gratitud mezclada con incredulidad. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Ethan en voz baja. La mirada de Ryan se suavizó. «Miró al chico porque sé lo que es estar solo», dijo en voz baja. «No quería que te sintieras como yo a tu edad. Te mereces algo mejor». Esas palabras tocaron una fibra muy profunda en Ethan. Por primera vez, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían ser diferentes. Tal vez no tuviera que enfrentarse al mundo solo. Ryan observó a Ethan de cerca. Sabía que el viaje del chico no iba a ser fácil, pero tal vez, solo tal vez, este podría ser el comienzo de algo nuevo para ambos. ¿Qué opinas de la decisión de Ryan de ayudar a Ethan? ¿Crees que está tomando la decisión correcta al acogerlo? Si crees que la decisión de Ryan fue desinteresada, dale a me gusta y comenta 100 veces abajo. Me encantaría saber desde dónde estás viendo. Cuéntamelo en los comentarios. A medida que pasaban los días en la gran mansión, la relación entre Alejandro y Diego comenzó a evolucionar de maneras que ninguno de los dos esperaba. Alejandro se sentía cada vez más atraído por la silenciosa resiliencia del chico, su vulnerabilidad y la comprensión mutua. Era como si la presencia de Diego hubiera despertado algo en lo profundo de Alejandro, un anhelo de conexión que había enterrado durante tanto tiempo. Diego, por otro lado,
Se estaba adaptando lentamente a la calidez de su nuevo entorno. Las frías y oscuras calles de Seúl parecían un recuerdo lejano mientras se instalaba en la lujosa casa. Ya no tenía que buscar comida ni esconderse de los vientos cortantes. Por primera vez en su vida, se sentía seguro. Sin embargo, había momentos en los que se refugiaba en sí mismo. Sus pensamientos vagaban de vuelta a los días que pasaba solo y hambriento, a las noches que lloraba hasta quedarse dormido, deseando que alguien se preocupara por él. Una noche, después de cenar, Alejandro y Diego se sentaron junto a la chimenea en la sala. El fuego crepitaba y proyectaba sombras parpadeantes en las paredes. Alejandro miró al chico, que estaba acurrucado en el sofá, con una suave manta envuelta alrededor de su pequeño cuerpo. Había visto algo en los ojos de Diego, le recordaban a su yo más joven, la misma sensación de abandono, el mismo anhelo de amor y calidez. Diego Alejandro dijo suavemente, su voz teñida de emoción. Sé lo que es sentirse solo, sentir que no hay nadie en el mundo a quien le importe, pero quiero que sepas que ya no estás solo. Siempre estaré aquí para ti. Diego lo miró. Sus grandes ojos se llenaron de confusión y esperanza. Nunca había escuchado tales palabras antes, especialmente de alguien que lo tenía todo, una mansión, dinero y poder. ¿Por qué alguien como Alejandro se preocuparía por un niño pobre y abandonado como él? Pero al mirar a Alejandro, vio sinceridad en sus ojos. Tal vez, solo tal vez, este hombre no era como los demás que lo habían rechazado por primera vez en mucho tiempo. Diego se permitió creer en la posibilidad de una vida mejor a medida que las semanas se convertían en meses. La salud de Diego mejoró. Ya no temblaba de frío. Su apetito había regresado. Alejandro se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba, desde ropa adecuada hasta una cama cómoda. Pero más que nada, Alejandro le dio algo más valioso que cualquier posesión material. Un sentido de pertenencia, un lugar donde no era solo un huérfano sin nombre, sino un niño cuidado, que importaba. Pero a pesar del cuidado y la atención que recibía, Diego no podía deshacerse de los recuerdos de su pasado, las heridas de su abandono, los años de lucha y soledad aún lo perseguían. A veces se despertaba en mitad de la noche empapado en sudor, con el corazón acelerado por las pesadillas de ser abandonado de nuevo. Una noche, Diego se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Alejandro se acercó a él. Se quedó en silencio un momento, observando al niño antes de sentarse a su lado. ¿Estás pensando en ello otra vez? ¿No es así?, preguntó con voz suave. Diego asintió, con la mirada fija en el horizonte. Todavía no entiendo por qué me estás ayudando. ¿Por qué me llevaste? No soy nadie. Alejandro lo miró. Su expresión suave pero firme. Diego, cuando tenía tu edad yo también me sentía como nadie. Yo estaba perdido igual que tú, pero aprendí algo importante: que el pasado no nos define, son las decisiones que tomamos hoy, la amabilidad que mostramos a los demás lo que nos forma. ¿En quién nos convertimos? Diego se giró para mirarlo, con el corazón henchido, con una mezcla de gratitud y confusión. Pero ¿y tú? Eres rico. Lo tienes todo. Yo no soy nada. Alejandro sonrió con una pequeña pero genuina sonrisa. Te equivocas, Diego, no eres nada, eres todo. Me recuerdas lo que realmente importa en la vida y por eso estoy aquí, para mostrarte que tú también importabas. Por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que el peso de su pasado comenzaba a disiparse. Las palabras de Alejandro, la calidez de su presencia, llenó los espacios vacíos en su corazón. Se dio cuenta de que ya no era solo un niño vagando por las calles, era alguien que había encontrado un hogar, alguien digno de amor y cuidado. Con el paso de los días, Alejandro y Diego se acercaron más. Alejandro le enseñó a Diego muchas cosas, desde leer y escribir hasta comprender el valor del trabajo duro y la perseverancia. Inscribió a Diego en una buena escuela donde sobresalió a pesar de sus humildes comienzos, pero más que nada, él le enseñó la lección más importante de todas, que el amor y la bondad podían sanar, incluso las heridas más profundas.
Una tarde lluviosa, mientras caminaban por el jardín de la mansión, Diego miró a Alejandro con los ojos brillantes de gratitud. Nunca pensé que podría tener una vida como esta, dijo con una voz llena de asombro. Gracias por todo. Alejandro se detuvo y se giró para mirarlo con una mirada suave. No tienes que agradecerme, has traído algo a mi vida que ni siquiera sabía que me faltaba. Propósito, significado, y por eso estoy agradecido. Mientras estaban allí, la lluvia caía suavemente a su alrededor. Alejandro se dio cuenta de algo profundo. Le había dado a Diego una segunda oportunidad en la vida, pero al hacerlo, Diego le había dado algo mucho más preciado. Un recordatorio del poder de la compasión, de la importancia de la familia y de la belleza de dar sin esperar nada a cambio. Al final, su vínculo no se definió por la riqueza ni el estatus, sino por el amor y el cariño que compartían. Y mientras caminaban, Alejandro sabía que ninguna cantidad de dinero podría compararse con la riqueza del amor que habían encontrado en la compañía del otro. ¿Qué opinas del vínculo que se desarrolló entre Alejandro y Diego? ¿Crees que el amor puede curar incluso las heridas más profundas? Si te gustó esta historia, danos un me gusta y deja un comentario con el número 100 para compartir tu opinión. ¿Desde dónde nos ves hoy? 4O. Mini.